Buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio que es de ustedes. Les agradecemos mucho su presencia. Sabemos que hoy es un día festivo, igual que la sesión de febrero, que cayó en Día de la Candelaria. El día de hoy, para las personas que somos católicas, es para el miércoles de ceniza que inicia la cuaresma. Les agradecemos mucho que nos acompañen y que estén aquí. Este espacio, como todos sabemos, es de ustedes. Es un espacio informativo académico de la Asociación Mexicana de Quemaduras. A nombre del doctor Juan Bosco Ruiz Padilla, les agradecemos su presencia e iniciaremos con la lectura del programa. Vamos a iniciar con las palabras de agradecimiento de nuestro presidente hacia los espacios que nos facilitan el llegar a ustedes, sea como a nivel físico o a nivel únicamente virtual, como es en esta ocasión, debido a la pandemia y a las indicaciones que las autoridades nos dan, lo estamos haciendo por Zoom. Posteriormente, a cargo del doctor Mario Vélez, va a ser, como ya hemos dicho, el nuevo segmento de epidemiología en las quemaduras en México. Y por el mismo doctor Vélez va a haber una presentación e invitación al programa sobre la epidemiología de las quemaduras en nuestro país. Posteriormente, nuestro ponente en esta ocasión, nuestro amigo y colega, el doctor Mario Vélez, que nos va a dar la interesante plática de reconstrucciones complejas en quemados, y posteriormente vamos a darle al doctor su reconocimiento por haber estado con nosotros, y finalmente el doctor Bosco nos va a hacer favor de despedir la sesión. Doctor Bosco, la palabra es tuya. Muchas gracias, doctora Maggie Reyes. De verdad te agradezco tus palabras. Doctor Mario Vélez, te agradezco tu presencia. Quiero iniciar esta sesión con un agradecimiento muy especial al licenciado Edgar Fonseca. Edgar, desde que empezamos esto, ha estado con nosotros en la cuestión técnica y gracias a él es que podemos llegar a muchos lados. Gracias a él tenemos los videos de las sesiones, tenemos un listado de los participantes, etc. Entonces, yo creo que es muy bueno
reconocer y lo hago a través de este medio. Muchas gracias, amigo. De verdad, muchas gracias. También queremos agradecer al maestro en desarrollo organizacional, el secretario del sindicato de la sección 37 de CENSA, el maestro José Martín Cano Martínez, por la facilidad de utilizar esa plataforma. Es impresionante el número de inscripciones que tenemos y afortunadamente tenemos el apoyo del sindicato y podemos llegar a muchas partes del mundo, no solamente del país, sino del mundo, y también la tecnología nos sirve. Muchas gracias, maestro. También al doctor Paco Suárez del Centro Médico ABC, que nos hizo favor de gestionar el poder estar con nosotros de manera presencial en sus instalaciones, de manera completamente gratuita. Como dijo la doctora Maggie, por cuestiones del COVID nos hemos tratado de proteger unos a otros y bueno, esperemos que pronto nos podamos ver en persona y con seguridad. Antes de iniciar quisiera pedir por favor una oración, un pensamiento, una buena vibra, porque la semana pasada hemos tenido noticias de pérdidas muy, muy lamentables de seres muy queridos, de amigos cercanos a la asociación. Y el día de ayer una persona que queremos mucho también tuvo una cirugía muy importante. Entonces, por favor, les pido que eleven sus oraciones para eso. Y también les pido que pidan por la paz del mundo y por la paz del país. El mundo está en crisis y el país está en crisis severísima. Entonces tenemos que rescatar los valores y creo que esa es una plataforma para poder rescatar nuestros valores de respeto, que podemos tener respeto entre nosotros. Gracias por el volumen, estoy tratando de ajustar mi voz, ojalá se escuche mejor ahí. Entonces les reitero el agradecimiento y le pido por favor que una sus oraciones por la paz del mundo, por la paz del país, y con la mejor vibra iniciemos. Recordemos que lo que nos sostiene es la honestidad entre nosotros, lo que nos sostiene es que nos podemos ver cara a cara, que podemos ser francos con nosotros, que tenemos como muy claro cuál es el valor de la vida para nosotros y por eso hacemos lo que hacemos. Con eso en mente, por favor, les pido que dediquemos nuestras acciones y le damos la bienvenida al doctor Mario Vélez en este segmento. Adelante, doctor Mario, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, agradezco la invitación y estamos ahorita, vamos a dar inicio a la primera parte. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Permítame tantito. Entonces, bien. ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Esta parte va a ser algo que habíamos platicado y les habíamos comentado en la sesión previa de lo que estamos tratando de hacer es tener un poco de conocimiento cuál es la epidemiología de las quemaduras en nuestro país. Y obviamente por centro queremos saber cuáles son los números de cada uno de los centros. Lo hemos intentado en ocasiones previas y sí nos gustaría hacer la invitación de que por favor nos compartieran esto, y la manera yo creo que más fácil y aparte más activa y proactiva de hacerlo es a través de una presentación. Entonces, permítanme. Bien, entonces, como una introducción, ya sabemos que en México aproximadamente cuenta con 160 camas y esto es un número que he conseguido de una manera bastante difícil a través de la página de la Secretaría de Salud. En la página de la Secretaría de Salud mencionaban 21 unidades de quemados, y ahorita con algunas cosas que estuve buscando logré encontrar hasta 26 unidades de quemados en el país. Contamos con un centro nacional de quemados.
Y aparte, de todas las unidades de quemados son institucionales o están dadas por instituciones gubernamentales. No hay una unidad de quemados privada al 100%, hay unas que son mixtas o híbridas, pero la mayoría del presupuesto pues está dado por la Secretaría de Salud de cada uno de sus estados, o por la Secretaría de Salud Federal, o por alguna institución por alguna institución social. Entonces, sabemos que la Secretaría de Salud en el DF cuenta con el Hospital General Rubén Leñero, con el Hospital General Balbuena, Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Pediátrico Xochimilco, Tacubaya. Y también ya estas fuera de la Ciudad de México encontramos con el Hospital General Nicolás San Juan en el Estado de México, el Hospital de Especialidades Eva Sámano de López Mateos en Morelia, la Unidad de Atención a Niños con Quemaduras en el Hospital Civil de Guadalajara en Jalisco, el Hospital de Especialidades en Sonora, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Rodolfo Nieto Padrón de Tabasco, Unidad de Tamaulipas, en Tamaulipas es en Ciudad Victoria, Tamaulipas. También tenemos el Hospital General de Tlaxcala de Xicotecatl, que está en Tlaxcala, el Hospital Universitario de Monterrey, el Hospital General de Jalapa, Dr. Luis F. Nachón en Veracruz, el Hospital Regional de Veracruz, de la Secretaría de Salud de Veracruz. El Hospital General también de Veracruz tiene camas, no son, tal vez todos esos hospitales no tengan camas o muchas camas, pero cuentan con por lo menos un par de camas para la atención de pacientes quemados. En el Hospital General de Chihuahua, el IMSS tiene el Hospital de Traumatología en Lomas Verdes, el Hospital Magdalena de las Salinas, la Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez, que también está en Guadalajara, Jalisco. El ISSSTE cuenta con el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. También contamos con algunas que son secretarías de salud estatales, que son la Unidad de Quemados de Puebla, que está en el Hospital del Niño Poblano. Tenemos al Hospital de Traumatología y Ortopedia, Dr. Rafael Moreno Valle, que en Puebla también. La Unidad de Atención a Niños con Quemaduras en el Hospital Civil de Guadalajara. Y el Centro Estatal de Cuidados, perdón, no es ciudades, es Cuidados Críticos en Salamanca, Guanajuato. Y aquí me faltó los datos de la unidad de las unidades de quemados de Pemex, de las cuales no tengo tanta información, y precisamente hice un listado de todas estas. En primer lugar, para que si alguno de ustedes ve que me hizo falta alguna unidad de quemados en las cuales ustedes estén y no la registré aquí en las listas, en la lista que hice, por favor háganme llegar los datos de esa unidad de quemados y para agregarlos en esta lista y obviamente empezar a hacer bien ya el directorio por parte de la Asociación Mexicana de Quemaduras, el directorio de las unidades de quemados. Entonces, ¿cuáles son los parámetros con los que vamos a empezar a reportar de cada una de nuestras unidades? Bueno, obviamente tenemos que reportar el género, el grupo etario por género, los estados que refieren a la unidad por año, la etiología de la quemadura por género, el porcentaje de superficie corporal quemada, el promedio de número de tratamientos quirúrgicos que se realizan en sus unidades no por pacientes, sino en total, solamente de los pacientes quemados, no de su hospital, sino de su unidad de quemados. Todo esto va a ser en base a quemados, no en base a su hospital. ¿Qué otros parámetros vamos a ver? Bueno, pues los días de estancia hospitalaria, días de terapia intensiva, cuántas defunciones tuvieron durante el año, la tasa de mortalidad que tuvieron durante ese año, amputaciones, y esto es por extremidad. Si el paciente tuvo nada más una amputación, la amputación de una extremidad, bueno, pues reportan una, pero si tuvo 3 amputaciones, entonces se reportan las 3. No se reporta por paciente, sino por la extremidad amputada. Y también el número de camas con el que cuenta su unidad de quemados. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer es, les voy a dar un ejemplo de cómo lo reportamos nosotros en el CENIAC. Y aquí es algo bien importante tener en cuenta, que me ayudó muchísimo el servicio que tengo en el Instituto de Epidemiología,
Ellos tienen muchísimos de estos datos y me los dieron. Me costó un poquito de trabajo porque con todo esto, con la situación que estamos viviendo todavía ahorita en la pandemia, pues estamos un poquito retrasados y es lo que me comentó la epidemióloga de mi instituto, que ahorita todavía no logran ni siquiera sacar la estadística o terminar la estadística del año 2019. Entonces, yo creo que si empezamos a tomar las estadísticas del 2018, pues podremos tener una situación un poquito más cercana a la realidad sin tomar en cuenta toda la situación que pasó en el COVID. Entonces, por ejemplo, en mi hospital tenemos que en el 2018 71 pacientes fueron masculinos, o sea, 121 pacientes en total, y 29% fueron femeninos, 49 de estos, y la suma total son 170, o sea, tuvimos 170 pacientes en el 2018. ¿Cómo está por grupo de edad y género? Entonces tenemos que, si lo vemos de abajo hacia arriba, en mujeres el 16% fue de 0 a 5 años, el 10.2% fue de 6 a 18 años, el 26.53% de las mujeres de 19 a 40 años, el 17 mujeres tuvimos, que es el 34.69%, y de 61 años o más, 6 mujeres, que es el 12.24%. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a estudiar es que de las mujeres, por ejemplo, tenemos una mayor cantidad en el grupo etario de 41 a 61 años. Y de hombres estamos viendo que la pirámide está más inclinada hacia personas de 19 a 40 años. Esto aquí no estamos tomando en cuenta la etiología, por etiología. Ya esto ya sería un poquito más complejo, ya dividirlo por género y etiología, que también lo podemos hacer y bueno, obviamente es parte de las sugerencias que tenemos para realizarlo. Entonces, que otra de los datos que nosotros estamos solicitando es de dónde están llegando los pacientes. Entonces, al CENIAC nos llegaron, y aquí podemos ver, de todos estos estados nos llegaron esos 170 pacientes en el 2018, con una incidencia obviamente mucho mayor en los estados que se encuentran alrededor de la Ciudad de México. Entonces tenemos que del Estado de México fueron 57, de la Ciudad de México fueron 55, y ya venimos del Estado de Morelos, 10, en aquel entonces tuvimos 9 pacientes extranjeros. Tuvimos 8 pacientes de Hidalgo, 6 pacientes de Puebla, 5 de Guanajuato, 5 de Guerrero. Entonces, me imagino que todos nosotros en cada una de nuestras unidades tenemos pacientes, y obviamente esto cambia año con año. Nos llegan pacientes de diferentes lados de la República, y entonces esto también es una estadística interesante que nosotros nos gustaría tener esta base de datos como parte de la Asociación de Quemaduras de México, ¿no? ¿Qué otra cosa también estamos viendo? Bueno, ¿cuál es la etiología? Y estamos viendo aquí, se los pusimos se los pongo en una gráfica como pie, ustedes lo pueden poner en la gráfica que ustedes quieran, no tiene que ser obligadamente como lo estoy reportando aquí, les estoy dando mis números del 2018 en una gráfica que creo que se puede entender más. Entonces, obviamente, el 48% de las quemaduras en el año fue quemaduras por fuego, 23%, perdón, fue por escaldadura, 18% fueron por cables de alta tensión, 3.5% fue quemaduras eléctricas de baja tensión, 3.5% de las quemaduras fueron por contacto, otro tipo de quemaduras en las cuales estamos incluyendo las por radiación, y también en algunos casos hemos incluido quemaduras por fricción, o sea, todos aquellos pacientes que tuvieron un accidente y se embarraron contra el pavimento, entonces le estamos considerando una quemadura por fricción. Estas fueron 1.2% que tuvimos en todo el año. Quemaduras químicas, tuvimos 2 quemaduras químicas, 1.2%, y esto nos da un total de 170 pacientes.
Bien, también aquí tenemos cómo estamos reportando el grupo etario y dependiendo de qué tipo de quemadura tuvo, qué etiología tuvo la quemadura. Entonces, nosotros podemos aquí ver que en los niños de 0 a 5 años, el mayor porcentaje de quemaduras fue en un 32%, fue por escaldadura, que eso concuerda con las estadísticas o con los reportes internacionales. Vemos que en el grupo etario de 19 a 40 años, pues el porcentaje más alto fue, en este caso fue por cables de alta tensión, que fue 54%, y le sigue quemadura por fuego en 49%. Nosotros en nuestro centro estamos teniendo una cantidad de quemaduras por alta tensión muy importante. Estamos considerando que probablemente un tercio o casi un tercio de nuestra población son quemaduras por alta tensión. Y aquí lo vemos también en el de 41 a 60 años, lo que estamos teniendo de una manera muy importante o más importante es por fuego, ¿sí? Y también estamos teniendo un número muy importante que es por quemaduras por cables de alta tensión también en esta edad. Entonces, aquí está, perdón por esto es un teclazo que me dio el Excel que tenemos, y de 61 años y más, pues tenemos que la mayoría de los pacientes presentaron el 3% por quemaduras por cables de alta tensión, y le sigue las quemaduras por fuego. Entonces, si se fijan, en mi unidad, esto me da una idea muy, 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 muy importante de qué es lo que está pasando en mi unidad y qué es lo que me están enviando a mi unidad, cuáles son la etiología. Y esto puede ser que esté cambiando en cada una de las unidades en las cuales ustedes están. Obviamente, si ustedes son una unidad de puros niños, pues su número más alto va a ser por escaldadura, pero si su número más alto es si es una unidad en la cual ven niños y adultos, entonces ya las estadísticas cambian, y por eso es tan importante saber qué es lo que estamos teniendo en cada una de las unidades, en cada una de nuestras unidades. Bien, también tenemos cuáles son los grados, también los grados de quemadura, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que el grado más importante va a ser de tercer grado. Tuvimos 44.12% de los pacientes tenían quemaduras de tercer grado. Las quemaduras, aquí vemos las quemaduras de primer grado que está en verde, pues fueron mínimas, fue un paciente que fue 0.59%. Las quemaduras de segundo grado mixto, que son el siguiente grupo más importante, que son 38.82%. Y tenemos también el grupo que le sigue, que es el morado, que son las quemaduras de segundo grado superficial. En este caso tuvimos 11 pacientes, nos dio el 6.47%, y de ahí pues ya también tuvimos otros internamientos, que son secuelas de quemaduras de un grado no especificado, porque no sabemos, por ejemplo, nos llegan pacientes ya con secuelas que nosotros no tratamos de manera inicial, entonces no sabemos cuál es el grado que tuvo. Podemos intuir que tuvieron quemaduras de tercer grado, pero realmente ni el paciente los conoce, y obviamente nosotros no tenemos antecedentes. Y en azul, que tenemos el 0.59%, secuelas de quemadura nuestras propias del CENIAC, que son secuelas por tercer grado. ¿Qué otras estadísticas tenemos en el 2018? Bueno, la edad media fue de 32.36 años, con una desviación estándar de 22.62. La superficie corporal, la media fue de 24.21% de superficie corporal quemada, con una desviación de 19.04. El número de tratamientos quirúrgicos que hicimos por paciente fue de casi 2.91 procedimientos por cada paciente, con una desviación de 3.12. Los días de estancia hospitalaria fueron en promedio 20.33%, con una desviación de 27.85%. Y los días de terapia intensiva fueron 5.64%, 5.64 más bien días por cada paciente que ingresó con nosotros, con una desviación de 9.78. Perdón.
Tuvimos 12 defunciones durante el año. Esto nos dio una tasa de mortalidad del 7.05%. Las amputaciones que tuvimos fueron 8 extremidades amputadas distribuidas en los pacientes. Y el número de camas que nuestra unidad tiene de manera constante es 26, y nosotros estamos combinados adultos y niños. El CENIAC está diseñado para podernos expandir hasta 52 camas. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido la necesidad de expandirnos a tanto. Esto fue por si llegaba a haber una situación de emergencia en el país. Entonces, nosotros lo podemos expandir hasta 52 camas. Entonces, tenemos la infraestructura para poder hacer esto. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Si se fijan, no les di bueno, vimos algunos números ahorita, pero no fueron una cosa muy abrumadora. Los puntos finales de mi presentación, de esta presentación que estoy dando es, bueno, requerimos estadísticas confiables por parte de la Asociación Mexicana de Quemaduras. El problema que estamos teniendo, y yo creo que todos ustedes lo han tenido, nos cuesta mucho trabajo encontrar las estadísticas por parte de la Secretaría de Salud. Usualmente esas estadísticas no están completas porque faltan muchas cosas que no se reportan por parte de los hospitales. Yo creo que lo que podríamos hacer, y si se fijan, esto fue muy rápido, di varias cosas, pero si se fijan, se presentan 2 centros por sesión general. O sea, yo creo que podemos presentar por sesión general que hagamos, puede presentar 2 centros. Si se fijan, son muchos centros. Y si todavía agregamos, o sea, si todavía me mandan y me dicen, ¿sabes qué? Mi centro también atiende quemados, no lo anotaste. Bueno, entonces podemos avanzar con 2 centros por sesión general, y así vamos haciendo o acumulando números. La duración máxima de cada una de las presentaciones que fuera de 10 minutos. Esto es una propuesta, obviamente, que sea de 10 minutos como máximo para cada uno de los presentadores, para tener 40 minutos para la sesión que estamos dando cada principios de mes. Y obviamente con esto también sería muy importante que nos actualizaran los datos de cada una de sus unidades. Por ejemplo, el número de camas que tienen, si han aumentado, si han disminuido, si cambiaron de dirección, ya sea la dirección de la persona que está llevando el centro, o una dirección física que se cambiaron a otras instalaciones. Cuánto personal labora con ustedes, todo este tipo de cosas que también nos enriquecería muchísimo toda la información que podríamos obtener. Y yo creo y propongo que empecemos reportando el año 2018, porque si ustedes tienen la situación en su hospital que no está, todavía no se han actualizado o no los tienen lo más actualizado posibles, entonces creo que el año 2018 es un año que pues podríamos poner como un inicio. Bien, y gracias ahorita por esta parte. Quisiera, no sé si quisieran hacer algún tipo de observación o pregunta, o me lo quieren hacer llegar a mi correo electrónico, que se lo estoy poniendo que se lo estoy poniendo en pantalla. Entonces, a los organizadores me gustaría preguntarles si quieren que ya pasemos a la parte ya de la plática más científica, o quieren que hagamos ahorita un poco de preguntas o alguna cosa de ese tipo, o algún comentario que tengan. Gracias, doctor Mario Vélez. Vamos a seguir con lo de la sesión y posteriormente te vamos a hacer llegar todas las preguntas para que nos hagas favor de resolverlas. Todavía vamos a escuchar al doctor Bosco, porque nos va a explicar cómo es la obtención de los links que a veces nos cuesta un poco de trabajo, y del diploma de asistencia, para posteriormente hacer la presentación, ahora sí, de nuestro ponente con currículum, y que ya nos hagas favor de darnos tu presentación. Gracias, doctor Mario Vélez. Doctor Bosco, si nos haces favor. Sí, muchas gracias, Maggie. Espero que me escuchen ahí bien. Miren, les voy a explicar, por cuestiones de seguridad, no podemos dejar la plataforma abierta. ¿A qué seguridad me refiero?
Primero, la seguridad de nuestros datos personales. Si dejamos el Zoom abierto, es muy fácil que a cualquiera de nosotros nos hackeen los datos. Lo segundo, si lo dejamos abierto sin control, no podemos saber quién de verdad está teniendo quemados o quién está nada más haciendo otro tipo de observaciones y queremos proteger. Esa es la intención de los links. Nosotros ponemos desde el viernes, está abierta la inscripción. Lo que les pido por favor es que chequen sus correos. Si no les llegó antes del día de hoy, háganmelo saber, por favor. Tenemos un correo que lo vamos a poner para que nos digan a quién no le llegó que sí se inscribió, porque tenemos la base de datos ya. Entonces se van a repetir muchos nombres y todavía no podemos tener ese documento para poder trabajar, pero sí nos sirve de un punto de partida. Entonces, nosotros damos el aviso con varios días de anticipación previos a la sesión. Cerramos la plataforma a las 6 para poder tener un registro de quiénes están y poderles dar acceso a todos, porque si no se bloquea cualquier plataforma, se bloquea. Esa es la situación. Con relación a los diplomas, también la plataforma de Google nos pide cierto límite. Entonces, por favor, esto lo vamos a poner en los chats del grupo y en la página. Para que puedan recibir su constancia, el link va a estar abierto para los que se apelliden que inicie con la A y con la B su primer apellido. Se pueden registrar el día de hoy para que les llegue la constancia. El día de mañana va a ser de la C a la F, el día jueves de la G a la J, el día sábado de la L a la N, el día 7 de la O a la Q, el día lunes, de la O a la Q, el martes 8 de la L a la R y el miércoles 9 de la S a la Z. Si lo hacen en tiempo y forma y no les llega, también mándenos un documento. Tratamos de sacar todo lo que sea en tiempo y forma. Sí les pido que tengan paciencia y que nos hagan favor de decir que hemos detectado con mucha frecuencia que los correos se corrigen. El autocorrector, en vez de poner .com, pone con N. Y entonces ya no les llega el mensaje. Y eso nos pasa a todos, porque lo hacemos desde el teléfono y la máquina nos lo cambia automáticamente. Entonces tengan cuidado con eso, o alguna letra o alguna cosa así. También es imposible que les demos acceso ya cuando estamos a las 7:15 o 7:20 por respeto a todos los que ya están a tiempo. Si ustedes a las 6 de la tarde me hacen favor de decir o de informar que no han recibido su link, nos da muy buen tiempo de poderlos atender. Si me lo dicen a las 7:15, 7:20, con toda la pena del mundo les voy a decir que no podemos dar porque técnicamente no podemos. Entonces, ya está. Cuando aparezcan los links, entren, no pasa nada. Si no les sale, díganmelo con calma y lo hacemos con mucha, de verdad. El equipo lo hace con mucha buena voluntad, de verdad. Y aprovecho para agradecerle a la doctora Claudia Aguilar Chalela, porque junto con Edgar, son los que tienen la columna vertebral de esto. Sería imposible, Maggie y yo no podríamos hacerlo, es imposible. Entonces ellos nos hacen favor de estar todo el tiempo al pendiente, contestando los correos, y eso es justo, igual que ustedes, eso es agregado a nuestras actividades diarias, y lo hacemos con mucho cariño, de verdad, porque estamos convencidos, lo que nos mostró Mario ahorita, es una razón de la por qué tenemos que estar trabajando, no podemos permitir que no tener estadísticas, no tener registro, no tener una forma de poderlos atender. Esa es la intención de todo esto. Entonces, dicho lo anterior, te dejo, Maggie, para que sigamos con el programa y les agradezco mucho. Ok, a continuación tenemos la presentación de nuestro ponente y amigo, el doctor Mario Vélez Palafox. Él es egresado del 20 de noviembre. El doctor es director del Centro Nacional de Investigación y Atención del Quemado del CENIAC. Es cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, cirujano de quemados por la Universidad de California, Davis, y el doctor tiene su práctica privada en el Hospital ABC y en el Hospital Ángeles Mosel. Doctor Mario, te dejamos el micrófono y muchas gracias por tu participación. Doctor, ¿podrías abrirnos tu micrófono porque no te escuchamos? Listo, perdón.
no me percaté que estaba cerrado. Bueno, entonces empezamos la plática de la sesión mensual, en el cual vamos, el tema que vamos a tratar es reconstrucciones complejas en pacientes quemados. Bueno, aquí está, perdón, esta no tenía que haber estado, tenía que haber estado en la charla previa, pero aquí es lo que yo les decía más o menos cómo estamos en el CENIAC. No me voy a detener mucho en esto. Y para que podamos hacer una cosa similar y podamos saber cada unidad de quemados con qué cuenta y qué es lo que, con qué puede contar. Y obviamente esto también nos va a servir de una manera importante tanto para las estadísticas como para saber a dónde podemos mandar a cada uno de los pacientes. Bien, entonces, en cuanto a la charla, bueno, tenemos la escalera reconstructiva o el elevador reconstructivo, en el cual sabemos que empezamos con la cicatrización espontánea y esta va, obviamente sabemos que va a producir una retracción al esperar más de 2 semanas. Si ya tenemos un paciente que ya tiene más de 21 días y no ha cerrado una quemadura, no ha epitelizado, no tenemos una evolución favorable, pues tenemos prácticamente el 100% de posibilidades de que tenga una retracción y tenga una cicatrización queloide o una cicatrización anómala. Si lo dejamos, si en algún momento podemos hacer cierre primario, pues obviamente vamos a tener un menor índice de retracción, un cierre secundario va a ser un poquito más el índice de retracción que tenemos. Después de esto podemos utilizar injertos, que es el recurso más utilizado en pacientes quemados extensos. Los sustitutos dérmicos, pues podemos tener muchísimos, ¿no? O sea, tenemos muchos como Integra, Primatrix, dermis de cadáver, también podemos tener hoy en día Matriderm, o sea, dependiendo, ya hay varias marcas que han sacado sus sustitutos dérmicos. Podemos hacerlo también con la expansión tisular, podemos hacer colgajos locales, que esto va a utilizar la piel de alrededor de la lesión, y también podemos hacer colgajos libres, los cuales estos obviamente requieren gran destreza, no se cuenta, en todos los centros no contamos con la infraestructura para realizar colgajos libres. Muchos de nosotros hemos tenido que pelear que nos tengan un microscopio y empezamos con lupas, entonces esta situación obviamente pues, nos hace que sea una situación compleja para que nosotros podamos realizar colgajos libres en algunos de nuestros centros. O sea, aquí tenemos un ejemplo de cicatrización espontánea, va a ser una cicatrización lenta, son inestables, van a presentar ámpulas o ampollas, son frágiles, se están abriendo constantemente, sobre todo con la fricción o en sitios de fricción, son muy pruriginosos, o sea, los pacientes van a estar con muchísima comezón todo el tiempo y nos van a producir cicatrices hipertróficas o queloides, o sea, cicatrización anómala. Y entonces aquí podemos ver en este caso que es una niña que fue tratada inicialmente en un hospital en Chiapas. Ella metió los piecitos, le traía unas chanclitas, metió los piecitos, iba caminando en un campamento, metió los piecitos en algo que parecía como tierra, y resultó que esa tierra es con la que apagaron los carbones de una fogata, y pues todavía seguían las brasas, seguían todavía vivas abajo de esto, y entonces la mamá la llevó al hospital de Chiapas, un hospital en Chiapas, no refiere cuál, y ahí los médicos le dijeron pues, que probablemente iba a necesitar amputación de los pies. La mamá se la llevó a su casa y la estuvo manejando ella sola, inspirada, sin ningún conocimiento, sin nada. La estuvo tratando en su casa durante 7 meses hasta que logró pues, este resultado. No es un resultado tan malo, obviamente hemos visto resultados peores, pero sí a la niña ya le estaba costando trabajo meter los los pies a los zapatos, y entonces le estaba ocasionando problemas ya para caminar. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, podemos hacer también liberaciones, por ejemplo, del cuello con colgajos libres. Aquí el paciente estaba el mentón estaba completamente pegado hacia el pecho, y entonces lo que hicimos fue, pues, le hicimos un colgajo libre en este caso, un anterolateral de muslo, y se lo colocamos en el mentón y el cuello, y con esto logramos una mejoría en la movilidad tanto de la mandíbula como en la movilidad del cuello. También tenemos contracturas de manos, y obviamente en estos casos tenemos contracturas severas, y aquí lo estamos haciendo con injertos de espesor
total. Lo que hacemos, ustedes se fijan, es un espacio muy grande el que estamos colocando un injerto y en este caso tengan en cuenta que jamás en esto quitamos cicatriz. Lo único que hicimos fue hacer una incisión longitudinal a través de la mano, y al momento de que nosotros llevamos la mano en una posición adecuada y normal, este es el espacio que nos hacía falta, o este es el área que nos hacía falta de cobertura cutánea que se retrajo. Y aquí tenemos el resultado de esta liberación de manos. Si ustedes se fijan, pues los movimientos son perfectamente normales. Aquí tenemos el injerto como el injerto espesor total, que hasta le está creciendo vello, porque normalmente lo tomamos o ya sea de las ingles o de la región más inferior del abdomen. Y entonces pues, nos podemos traer algunos vellos locales púbicos. Pero si ustedes se fijan, los movimientos que estamos teniendo son movimientos perfectamente normales. También cuando tenemos retracciones en los espacios interdigitales, como estamos teniendo en este paciente, hacemos unas cetaplastías, normalmente lo que hacemos nosotros en los espacios interdigitales son cetaplastías de 5 colgajos o un jumping man, como se conoce usualmente, y tenemos una apertura, si se fijan, ya logramos tener una apertura normal del espacio, ya podemos, el paciente ya puede hasta tomar una lata de, tomar un refresco de una lata de Coca-Cola, tomar el vaso, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es un ejemplo aquí hicimos una liberación, si se fijan es una retracción muy, muy severa. Más adelante les voy a mostrar cuál es el caso de este niño. Les voy a explicar bien ya todo el caso, pero nosotros lo liberamos. En el momento de liberarlo, igual nada más lo único que hicimos fue incisiones en el dorso de la mano, y hacemos incisiones también para los espacios interdigitales, y en el pliegue del codo, si ustedes se fijan, aquí estamos marcando un colgajo de transposición. Normalmente, o algunas personas lo conocen como una cetaplastía de 3/4, y aquí vemos el resultado de la mano del niño, y el resultado aquí, si se fijan, aquí está el colgajo y ya no se está retrayendo la mano. Vean la diferencia de posición de esta mano a la posición de esta mano. Tenemos también, por ejemplo, en los párpados, si ustedes se fijan en este niño que se quemó la cara, se quemó prácticamente todo el lado derecho de la cara, y tenemos el párpado, aquí tenemos el injerto del párpado que está en el párpado superior, y la parte en la frente hicimos un cierre primario. Entonces aquí, si ustedes se fijan, lo que tenemos que hacer es combinar múltiples, no nada más es una sola área del elevador reconstructivo. Muchas veces vamos a utilizar todo lo que podamos, todas las herramientas que podamos, y entonces este niño tiene un movimiento perfectamente normal. Puede cerrar, si ustedes se fijan y comparan los dos ojos, puede cerrar los ojos con fuerza, puede cerrar los ojos normales, y al momento de que nosotros tenemos la apertura de los ojos, es una apertura perfectamente normal. Sí se llega a notar un poquito el injerto, y este es un injerto espesor total. Se llega a notar un poquito el injerto, si ustedes lo ven aquí en la parte del párpado, pero ustedes vean los pliegues que tiene. Los pliegues son perfectamente normales para este niño. Y aquí tenemos algo realmente severo. O sea, tenemos un paciente que nos llegó y tenía contracturas de todos lados. Si ustedes se fijan, el paciente no podía comer solo, el paciente no podía hacer absolutamente nada solo, no podía mover las manos, no podía tomar las cosas. Vean cómo está flexionada la muñeca, estaba hiperextendida la articulación metacarpofalángica, no permitía que cerraran los dedos, los pulgares estaban completamente retraídos hacia o hiperextendidos. El cuello que tiene el paciente también no le permitía hacer movimientos normales del cuello. Y entonces aquí con contracturas múltiples, con este tipo de contracturas múltiples, pues tenemos que hacer varios tipos de soluciones, en los cuales, pues este es el mismo paciente, y nosotros aquí ya, si ustedes ven, el paciente lo que hicimos fue en una sola sesión, liberamos prácticamente todas las contracturas que tenía. A veces sí resulta ser muy agresivo, pero lo que sí tenemos que ver es que el paciente se está rehabilitando, y está rehabilitando todas las áreas de su cuerpo en este paciente en específico, y entonces ya tenemos el paciente ya puede flexionar la metacarpofalángica, ya no la tiene hiperextendida. Si ustedes se fijan en la posición de relajación, ya no tiene hiperextendida
las articulaciones metacarpofalángicas, no tiene hiperflexionadas las muñecas, es una mano pues que pues está haciendo movimientos no completa o al 100% normales, pero sí el resultado que está teniendo pues es un resultado bastante funcional. Si ustedes se fijan en esta imagen, en la imagen de superior derecha de las manos, ahí se ven los injertos de espesor total. Siempre en el dorso de las manos hacemos injertos de espesor total. Y en la parte de la región antecubital liberamos y colocamos injertos de espesor parcial. El paciente necesitó también en la parte volar de ambas muñecas, no nos alcanzaba obviamente los injertos de espesor total y le tuvimos que poner unos injertos de espesor parcial, pero aún así lo está haciendo funcional y por lo menos la muñeca la tiene ya en 0 a 20 grados, que es lo que tiene que ser lo normal, y de ahí el paciente con rehabilitación pues logra los movimientos adecuados. Es el mismo paciente, si ustedes se fijan. Hicimos una liberación de cuello, una liberación extensa de cuello. En este caso lo hicimos con injertos de espesor parcial, en donde el paciente ya puede mover, de una mejor manera puede mover ya el cuello. Obviamente todavía requiere mucho más cirugías para que nosotros podamos completar todos los movimientos del cuello. Tiene un poquito de retracción en el cuello, si ustedes lo ven en la fotografía inferior derecha, pero vean cómo ya está pudiendo extender los brazos y flexionarlos de una manera adecuada, como vean la posición de las manos. Entonces, este paciente de una persona que no tenía nada, que no podía hacer absolutamente nada, se convirtió en una persona completamente funcional. Aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta si vamos a usar matrices dérmicas. Integra, Matriderm, lo que ustedes, la matriz dérmica que ustedes quieran. Normalmente en cuello da muy buenos resultados. Desgraciadamente nosotros en el CENIAC, cuando nosotros pedimos una matriz dérmica, nos tardan aproximadamente entre mes y medio en proveerla, y obviamente hay muchos pacientes que requieren pues la liberación más rápida. Entonces este paciente lo que vamos a hacer es pedir la matriz dérmica, y el siguiente paso para el cuello pues va a ser una matriz dérmica junto con un injerto de espesor parcial encima de la matriz dérmica. Tenemos también, vean estas retracciones también que son muy importantes, y el procedimiento es muy similar al que hicimos con el paciente. Tenemos que colocar un injerto de espesor total, y esto nos da muy, muy buena resolución. A veces nos da mucho miedo porque pensamos que ya se retrajeron los tendones, sobre todo los tendones extensores, pensamos que ya se retrajeron y vamos a necesitar hacer esto. Esto la señora ya llevaba 2 años y aún así nos dio, vean, para hacer la liberación, y los tendones todavía dieron para que tuviéramos una adecuada liberación. Obviamente tenemos que combinarlo con terapias de rehabilitación. Si no tenemos unas buenas terapias de rehabilitación, pues obviamente no vamos a poder tener resultados adecuados. Algo que pues obviamente ahorita es complejo decir que, pues sabes que vamos a hacerle a una persona un colgajo cruzado de pierna y los vamos a dejar como sirenas durante 2 a 3 semanas en lo que logramos separar a los pacientes. Pero si nosotros nos encontramos en un sitio en el cual no contamos con la posibilidad de hacer un colgajo libre, o ya llevamos múltiples colgajos libres que ya han fallado por X o Y razón, pues entonces tenemos que recurrir a este tipo de colgajos, que son colgajos muy viejos, que son colgajos que mucha gente ya los toma en desuso. Hay mucha gente que hoy en día ya ni siquiera sabe cómo hacerlos. Yo tuve que aprender a hacerlos de una manera autodidacta, leyendo en artículos, leyendo en algunos libros viejos,
Y entonces me ha servido en algunos casos que son una emergencia, que tienen expuestos los tendones, que tienen expuesto el tendón de Aquiles. Ya le hicimos uno, ya le hicimos dos colgajos libres, fallaron, se están tapando, sobre todo en pacientes que han tenido quemaduras eléctricas por alta tensión. Es bien complejo poner colgajos libres porque el área todavía sigue con el fenómeno de electroporación. A veces funcionan, a veces no, a veces se tapan, a veces también tenemos que ver los estados de hipercoagulabilidad del paciente. Entonces, sí, yo sé que en algunas partes van a decir, híjole, ¿en serio estás haciendo este tipo de colgajos? Me he tenido que ver en la necesidad de hacerlos en una que otra ocasión, y eso que sí tengo tengo la fortuna de poder tener múltiples opciones para esto. Ya fallaron también, nos falló en esta ocasión, nos falló el poder ponerle una matriz técnica. Entonces, ya esto sí, pues es tu colgajo de rescate de última necesidad, ¿no? La liberación de cuello con colgajos e injertos, y aquí lo que hacemos, bueno, normalmente hacemos con liberaciones con colgajos. Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue una combinación de colgajos con injertos para que tenga una mejor liberación el paciente. Si se fijan aquí tenemos un colgajo que lo rotamos. Este colgajo estaba hacia acá arriba, hacia la parte posterior de la mandíbula y de la oreja, y en el espacio en donde no nos dio suficiente, pues lo tuvimos que injertar. Esta es la misma niña que les presenté hace un momento. Le liberamos liberamos los deditos, le liberamos el dorso de los pies. Lo hicimos con la técnica muy similar a la que hacemos en mano, y si se fijan, le pusimos injertos de espesor total entre los dedos, le pusimos un injerto de espesor total en la parte dorsal del pie, y con esto logramos tener unos pies funcionales, que la niña ya puede usar unos tenis, puede usar unos zapatos, puede usar unas chanclitas, porque estaba completamente pegados, los dedos, los pulgares estaban completamente pegados a los otros dedos, y la niña no podía usar chanclitas, le molestaba cuando usaba zapatos. Entonces la niña todo el tiempo estaba caminando descalza, y obviamente la queremos proteger de que no le vaya a pasar algo similar a lo que le pasó a un inicio de las brasas, que enterró los pies en las brasas. Y entonces pues tenemos una evolución bastante buena. También podemos hacer colgajos libres complejos, y esto normalmente lo vamos a hacer, vamos a pasar a zonas en donde necesitamos una función bastante importante. En este caso tuvimos la fortuna de que nos ayudó el doctor, ay, perdón, se me fue ahorita el nombre, gracias, el doctor Reynoso, que nos hizo que pudimos hacer un colgajo compuesto, y nos llevamos músculo, nos llevamos nervio, nos llevamos vasos, nos llevamos grasa, obviamente, nos llevamos piel, para hacer para poder hacer una reconstrucción de flexores con un paciente que había perdido por quemadura eléctrica, y el paciente está flexionando las manos sin esa mano de una manera primitiva, básica, pero pues el paciente puede tomar las cosas, y aparte es un colgajo sensitivo, y le llevamos inervación, que recuperó un poco de inervación en la mano, lo cual lo hace funcional. Ahora, por ejemplo, tenemos un caso clínico que en el 2014, tiene edema importante, síndrome compartimental en la extremidad superior izquierda. Le realizamos la escarotomía en su habitación. Si se fijan aquí, ya después de la escarotomía que le realizamos, el paciente logramos salvar la extremidad. Vean la diferencia de esa mano y esa extremidad que tenía tensión, cómo cambia por completo la posición. Ya no la tenemos en una posición anómala. Obviamente esto es una quemadura de tercer grado, tenemos que hacerle una decisión tangencial completa, nada más pedacitos. Si ustedes se fijan en el dorso de la mano, de la muñeca, principalmente de la muñeca izquierda, pues tuvimos la ventaja de que todavía logramos conservar cierta cantidad de piel, y le hicimos una cobertura cutánea con injertos de espesor parcial de manera aguda, y
el paciente nos reingresa con múltiples contracturas bastante importantes. Vean esa mano, cómo tiene la luxación, en hiperextensión de las metacarpofalángicas, del codo, en las axilas. Entonces lo que hicimos fue le colocamos clavos K en las metacarpofalángicas 2, 3 y 4 en flexión, le pusimos un injerto de espesor total en el dorso, un injerto de espesor parcial en el codo y en la axila, y el paciente, ¿qué es lo que pasó? Pues el paciente por una infección perdió los injertos. Si se fijan, el injerto del dorso de la muñeca todavía lo conserva, ese no tuvimos ninguna pérdida, pero sí empezamos a ver tejido de granulación hipertrófico, se reseca, se vuelve a tomar un injerto espesor parcial y colocamos otra vez colocamos clavos K para inducir la flexión. Vamos a hacer una, perdón, en la previa se me olvidó mencionarles, si ustedes se fijan en la mano, en la parte superior, también le colocamos una matriz dérmica, en este caso fue Integra, y no tuvimos una buena evolución, se perdieron los injertos, y debido a esto tuvimos que hacer otros procedimientos. Lo debridamos, lo injertamos en otras 3 ocasiones más, hasta lograr el cierre en las áreas cruentas, y aún así no pudimos dejarlo 100% funcional esa mano. Los niños chiquitos siempre cuestan un poquito más de trabajo. Todas aquellas personas que manejen pacientes pediátricos se dan cuenta que tienen una cicatrización súper agresiva. Los niños menores de 5 años, su cicatrización es muy, muy agresiva. Entonces, este es el mismo niño años después, y si ustedes se dan cuenta, con terapia de rehabilitación y todo, pudimos hacer que el niño pudiera levantar el brazo, el codo está perfectamente bien, y lo puede extender, lo puede flexionar, ya después de que logramos hacerlo, cerrar estas heridas. El niño en ese momento ya tenía una retracción, si ustedes se fijan aquí, y lo que hicimos fue una acetaplastía axial simple, en la cual con esto logramos, si se fijan, logramos tener una liberación adecuada de la contractura de la axila. Tuvimos que profundizar los espacios interdigitales, y aquí es lo que les decía, normalmente nosotros en los espacios interdigitales lo que hacemos es una acetaplastía de 5 colgajos o un jumping man, y sabemos y tenemos consciente de que la piel palmar es una piel normal y la piel dorsal es una piel cicatrizada. Entonces, para que nosotros hagamos el colgajo por parte de la piel cicatrizada hacia la porción palmar, nunca funciona o nos da resultados muy, muy malos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, como tenemos piel palmar, que es piel normal, aunque sea más rígida, la elección que nosotros hacemos es que nos llevamos la piel palmar hacia dorsal y nos da muy buenos resultados sin que tengamos una nueva retracción. Aquí tenemos otro caso que es una quemadura eléctrica en abdomen. Es una quemadura por alta tensión. Perdió el 90% de la pared abdominal. Nos pusimos a investigar y realmente no encontramos a pacientes que hayan sobrevivido una lesión tan grande. Se hizo una resección de segmento intestinal, se le hizo una ileostomía. También le desarticularon el miembro pélvico derecho y tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de superficie corporal. Y aquí tenemos las imágenes del paciente. Aquí es cuando lo están rescatando en el techo de su casa. Vemos que en el hospital donde lo atendieron, que son las fotografías que están en la parte inferior izquierda, tenía unas quemaduras importantes, sobre todo en la pierna derecha, la pierna izquierda. La pierna derecha no logramos apreciar cómo estaba la quemadura. Realmente nosotros valorando las quemaduras en la fotografía, no nos parecía que requiriera una desarticulación de la pierna derecha, pero bueno, en el hospital donde lo trataron, le hicieron una desarticulación de la pierna derecha y le salvan la pierna izquierda. Entonces, cuando nosotros nos llega, si ustedes se fijan, son las dos fotografías que están en la parte superior derecha de su pantalla, y nos lo mandan con una bolsa de Bogotá, pero nos lo mandan la bolsa de Bogotá llena de sangre,
y si se fijan los colgajos que le hicieron para el cierre de la articulación también está decente con áreas quemadas. Entonces no entendimos muy bien por qué el paciente lo desarticularon, ellos referían esto, y aparte llegó con una ileostomía de la resección por la resección que le hicieron. Entonces, nosotros al momento de reconstruirlo, pues le hicimos 2 colgajos en la parte lateral del abdomen. Logramos tener, y esto fue un paciente que no tenemos las fotografías de la primera cirugía porque el paciente llegó cuando estaba empezando la pandemia en México, y entonces no sabíamos absolutamente nada del COVID, y tuvimos que hasta que el paciente saliera negativo, y en aquel entonces tardaban 2 a 3 días en que la PCR saliera, y entonces no tuvimos la ventaja de tener pruebas rápidas en aquel entonces. Entonces la primera cirugía se la tuvimos que hacer sin poder tomar fotografías dentro del quirófano. Le colocamos múltiples sistemas de presión negativa y le rotamos 2 colgajos y los medializamos para lograr cubrir toda esta parte. Esos colgajos que tomamos fueron colgajos fasciocutáneos, y logramos cerrar la parte importante que era la parte expuesta de la materia de intestinos que estaban expuestos, y todo alrededor lo que hicimos fue injertarlo. Logramos salvar la pierna izquierda, y la decisión que nosotros tuvimos para esto, probablemente varios de ustedes me digan, oye, ¿por qué no le hiciste un colgajo libre? Le podías haber hecho un colgajo dorsal. Nos juntamos todo el equipo, nos juntamos todos a hacer una lluvia de ideas, y nos dimos cuenta que el paciente, obviamente lo pensamos y dijimos, ok, le hacemos un dorsal, pero le vamos a quitar fuerza de los brazos, y esto va a ocasionar que el paciente no se pueda parar o no pueda cambiarse de la cama a la silla de ruedas, o no pueda mover adecuadamente, no pueda tener la movilización adecuada de la silla de ruedas. Entonces, ya no teníamos los ALTs porque estaban quemados. Si ustedes se fijan en la pierna, pues prácticamente ya no teníamos el ALT. Está en un área que estaba, pues por la quemadura eléctrica, pues estaba en una zona muy difícil. Glúteo, pues ya no teníamos el glúteo derecho, entonces quitarle el glúteo izquierdo y también iba a ocasionar problemas para la fuerza, porque pues, eventualmente se iba a poder parar con esa pierna. Esperábamos o teníamos la esperanza que pasara esto. Y la ventaja es que sí pasó esto. Aquí, si se fijan, el paciente está bien, está mejor. Debido a que tenía la ileostomía, no sabíamos la ileostomía a qué altura estaba, entonces es una ileostomía de alto gasto, y el paciente está teniendo que ingresarse al hospital de cirugía, que tengan cirugía general, para nutrirlo. Sí está un poquito demasiado el paciente, pero bueno, el paciente está ahí. Si se fijan, logramos cerrar el muñón de la desarticulación. Todos los injertos pegaron en la parte inferior, y aquí tenemos al paciente. Vean lo que estábamos esperando que pasara. Con este paciente nos dio la sorpresa, ni siquiera sabíamos que lo podía hacer, y llegó con nosotros un día a la revisión, y nos dimos cuenta que pues podía hacer esto, y el paciente sin ningún problema se puede levantar y pasarse a su silla de ruedas y tener la silla de ruedas. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos haciendo esto y nos queremos ir con un colgajo libre, también tenemos que pensar, pues, qué tenemos y qué deficiencia también qué déficit le puede dejar, ¿no? Entonces, otra cosa que también estamos haciendo en el instituto, pues, es cultivo de piel. Realizamos la decisión tangencial y tomamos 1 centímetro cuadrado de piel normal, desbaratamos la piel en queratinocitos, lo sembramos sobre piel de cerdo descelularizada y radiada, y cubrimos esta área. Entonces, aquí tenemos cómo nos lo entregan cómo nos los entregan al quirófano de esto, y lo colocamos. Lo estamos colocando, y lo estamos colocando con grapas de una manera sencilla, ¿sí? Y después de esto le colocamos un material antiadherente encima de esto. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? Bueno, se implantaron en total 14 pacientes. 50% de los pacientes eran quemaduras de 3er grado. Se integraron los queratinocitos cultivados en el 50% de los casos que lo hicimos. En quemaduras de 2º grado, pues presentaron buena integración, que pues, era esperado. 5 pacientes con quemaduras de 3er grado se tuvieron que reinjertar con piel autóloga,
y 10 pacientes de estos pues, lograron continuar con el protocolo porque 4 pacientes tuvimos que eliminarlos, ¿no? Del estudio. Ahorita todavía seguimos con un seguimiento de los pacientes en consulta externa y las áreas donadoras presentaron menor tiempo de epitelización y mejor calidad de la cicatriz porque tomamos nada más 1 centímetro cuadrado. Bien, 10 pacientes que continuaron el protocolo, ahorita están en seguimiento, y las áreas donadoras presentaron un menor tiempo de epitelización, que se los había mencionado, y aquí tenemos cómo está la piel que logramos implantar, la piel de cerdo que logramos implantar, con los queratinocitos. Bueno, y como conclusiones de la charla las contracturas severas están dadas por múltiples situaciones que se juntan todas en un solo paciente. Entonces tenemos que hacer reconstrucciones complejas en los pacientes, obviamente que tienen mayor complejidad. El manejo de las secuelas es un proceso multidisciplinario. Tenemos que hacer el estudio y el tratamiento de las contracturas complejas en los pacientes quemados, y esto debe ser manejado por cirujanos plásticos con un amplio conocimiento del tema y destreza en múltiples procedimientos. Porque si normalmente nosotros lo único que hacemos es hacer colgajos libres y somos expertos nada más en hacer colgajos libres, pues todas las demás áreas van a tener una cierta eficiencia. Entonces, sí tenemos que tener un proceso con múltiples personas que tengan experiencia en múltiples áreas. El arsenal para la reconstrucción de sus pacientes debe siempre seguir los preceptos reconstructivos y obviamente no debemos de dudar en tener que utilizar múltiples técnicas de la escalera reconstructiva en un solo caso con estos pacientes. Bien, y bueno, esto es todo con las reconstrucciones complejas. Es nada más una parte muy general y muy somera de lo que normalmente cada uno de nosotros hacemos en nuestras unidades. Me imagino todos hemos tenido este tipo de casos complejos y los hemos logrado solucionar de una u otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vélez. Te agradecemos la excelente ponencia, y algo que también te agradecemos es la puntualidad para dar tu plática. El respetar los tiempos es muy importante. Un buen ponente tiene que tener eso que tienes, tu capacidad de síntesis y poder dar y transmitir todos los conocimientos en el tiempo que se te pide que lo hagas. Eso es de veras muy loable y te lo agradecemos. Y pues estamos a espera de sus preguntas, te las hacemos llegar para que nos hagas favor de contestarlas. Claro. Y vamos a darte, por favor, tu diploma para agradecerte tu participación. Si nos haces favor de subir el diploma, por favor, Edgar. Te lo vamos a hacer llegar, doctor, y muchísimas gracias por esta participación extensa, no solamente a nivel de la epidemiología, de ese nuevo segmento que tú estás a la cabeza, sino también el día de hoy como nuestro ponente estrella, que siempre tenemos uno en la sección académica. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, al contrario, doctor, te vamos a hacer llegar las preguntas y nos haces favor de contestarlas. Vamos a subir la invitación, por favor, Edgar, para la sesión del mes de abril, que será el 6 de abril, para que todos ustedes sepan cuál va a ser la sesión que vamos a tener ese día. Y tomen nota, de todas maneras, ya saben que siempre se las hacemos llegar de manera puntual y con varios días de antelación para que ustedes le vayan dando un espacio a esta sesión y nos hagan favor de conectarse porque es para todos ustedes. A continuación, vamos a dejar el micrófono con nuestro presidente, el doctor Bosco, para que nos haga favor de dar algunos anuncios y el cierre. Como último de mi participación es que les queremos dar pues ahora sí que la noticia que el doctor Butrón tiene una plaza a disposición para cirujano plástico, para quien quiera o tenga posibilidad de ocuparla. Esta es, les voy a leer textual lo que el doctor nos hizo favor de poner en los chats. Buenas tardes, si conocen a alguien o algún cirujano plástico y reconstructivo que desee trabajar turno matutino, favor de enviarle el currículum al Hospital General de Valbuena, al doctor Armando Butrón, en el 3er piso, y se puede iniciar de inmediato el registro. Esto es
como parte del segmento de servicio a la comunidad que tenemos también en la AMQ. Finalmente, doctor Bosco, si nos haces favor de tomar el micrófono para que le dé cierre. Muchas gracias, Maggie. De verdad, muchas gracias a Mario Vélez. Me gustó mucho, mucho tu trabajo. Me gustó lo que dijo Margarita. Es súper loable tu tiempo. Y yo te reconozco mucho la honestidad para presentar que no siempre nos va bien. Y los colgajos cruzados a veces son la única opción. Yo los he usado en ocasiones porque no hay de otra. Entonces, yo creo que lo que presentaste fue muy bueno. Ya lo que me gustó mucho que dijiste fue que es importante escuchar otras ideas, otras voces, otras cosas, porque a veces uno se clava mucho. Y finalmente, a mí me da mucha tranquilidad saber que hay gente comprometida y que está en AMQ, comprometida con la salud del paciente. Eso de verdad, yo veo cómo le batallaste con los pacientes y lo sacas adelante con tu equipo y eso de verdad es muy loable. Te felicito de manera personal y de manera como presidente de la AMQ. De verdad, mis respetos y te agradezco mucho el tiempo. Bueno, para finalizar, les dejamos ya las invitaciones. El link ya debe estar aquí en el chat de esta sesión. Les pedimos por favor que accedan a él, que si tienen algún problema, háganmelo saber. De verdad estamos para ayudarnos entre todos nosotros. Y creo que todos ustedes entienden que a veces no se puede solucionar todo de una sola vez. Pero tratamos de hacerlo, de verdad, con mucho cariño y en el pedir está en el dar, ¿no? El respeto nos permite poder trabajar con mucha tranquilidad. Yo creo que mientras mantengamos eso, estamos del otro lado, hacia el bien. Entonces ahí va a estar el link que nos hace favor de ponerlo el licenciado Edgar Fonseca. Obviamente apelamos a su honestidad para que los que sí estuvieron, bueno, pues sí lo soliciten, ¿no? Porque acuérdense lo que dijo Maggie, que tiene valor curricular. Eso sería el mensaje académico final. Lo último, les reitero de verdad un pensamiento, una buena vibra, una oración por los seres queridos que nos han dejado en los últimos días, en las últimas semanas, en el último año, porque los compañeros o compañeras que han estado en un proceso de salud grave que se recuperen. De verdad, nuestro pensamiento y nuestro cariño está con ellos. Y, insisto, por la paz del mundo y la paz en nuestro país. Nos urge vivir en un ambiente de paz. Y les deseo que tengan una estupenda semana. Eh, los que somos católicos o profesamos alguna religión, bueno, pues son días especiales que nos permiten abordar la vida de otra forma y eso me parece muy valioso. Les dejo entonces un abrazo con mucho cariño y mucho agradecimiento y nos esperamos ver la próxima sesión que va a estar muy interesante. Van a ver un caso muy bonito de Maggie que me encantó. Le pedí, yo casi me pongo de rodillas para que lo presentara. Va a valer mucho la pena para que lo vean, lo que se puede lograr, de verdad, pegándose al paciente. Entonces, nos vemos. Muchas gracias a todos. Edgar Fonseca, te mando un abrazote, te agradezco mucho, amigo. Doctora Claudia, de verdad, muchísimas gracias. Y ya estamos entonces listos para la próxima semana. Que estén muy bien.